Ahora vamos a ver las herramientas básicas que necesitaremos para modelar. Te voy a dejar un enlace al canal donde puedes ver cómo fabricar tus propias herramientas de escultura. Por aquí vamos a darle un vistazo general a cuáles serían las herramientas que necesitamos para poder empezar a trabajar. Ten en cuenta que te van a durar siempre si las cuidas y te pueden valer para otras tareas del hogar, algunas de ellas si algún día tienes que hacer de albañil o de pintor. Así que piensa en ellas como una inversión a largo plazo. Te voy a dejar enlazados los productos por si te hace falta alguno o no lo tienes. Vamos a empezar por los palillos de modelar. Tenemos estos que son de plástico, estos que son de una madera y son muy versátiles para trabajar con ellos. Yo diría que son básicos para trabajar. Luego tenemos, por otro lado, palillos de carpintero que sirven más bien para tallar las piezas. Luego tendríamos espátulas que son súper versátiles tanto para hacer el modelado como para hacer el molde después. Tendríamos el compás que vamos a utilizar para tomar referencias de medidas, mirar proporciones. Luego tendríamos los típicos palillos de goma, pero estos palillos sirven más bien para arcilla polimérica, no tanto para esta plastilina. Yo al menos no los uso tanto, pero es cuestión de que los probéis y veáis los que más os convencen. Luego tenemos vaciadores, que esto es súper básico para hacer concavidades y salientes. Luego tenemos rascadores, que no son lo mismo que los vaciadores, luego los veremos en funcionamiento, pero estos ponle que sirven para restar material y este para suavizar, rascar, unificar superficies. Luego tenemos una especie de plástico, que es una bolsa normal y corriente, que lo vamos a utilizar para dar texturas de piel, pliegues en la tela, etc. Estos son mis favoritas, con una es la que utilizo para cortar o marcar y la otra es la que utilizo básicamente para dar forma. Luego tenemos pinzas que nos van a ser bastante útiles, tenemos cortantes, ya sea, esta es la parte de un cuchillo que me vale perfectamente aunque está roto, para marcar planos y líneas largas. Luego tenemos sierras, trozos de sierras que valen perfectamente. En el vídeo que os enlazo vais a ver cómo se hacen estas, que también son sierras de más o menos, de dientes más grandes o más pequeños, que sirven para dar texturas diferentes y unificar las superficies. Luego tenemos los bolillos, que nos sirven para determinados puntos, pero yo tampoco los utilizo demasiado. Y luego tenemos estas herramientas dentadas que me he fabricado, que también os enseño cómo hacerlas en el vídeo que os enlazo. Y por último tenemos algo súper útil, que son los pinceles, que con un poco de disolvente, vamos a ver después cómo se utiliza, son los que nos van a ayudar a darle un toque bastante suavizado a las superficies, unificar superficies y nos ayuda a ver posibles errores. Son muy útiles. Si quieres aprender cómo utilizar todas estas herramientas para crear tu propia escultura de referencia anatómica y conocer todo sobre la anatomía artística para perfeccionar esas partes de la anatomía que se te escapan o que ves que no terminas de comprender del todo, te recuerdo que tienes mi escuela de escultura online en jordipaez.com y te dejaré un enlace en la descripción, aunque sabes que, como siempre, tienes todo el contenido gratuito en tu canal, pero también es una forma de apoyar al canal para seguir creando contenido y que juntos sigamos aprendiendo. Luego necesitaríamos una base giratoria, como esta. Os dejo también un enlace para saber cómo hacerla si no la queréis comprar o si no tenéis una. O esta, más pequeña y de un formato diferente, con un material diferente, pero que al final hace la misma función. De todos modos, yo diría que lo mejor es trabajar de pie en un atril de escultor. Como veis, este es el típico atril que utilizan los escultores, pero yo lo he modificado un poquito añadiéndole unas partes para que me permitan colocar ahí el material y trabajar aquí, o dependiendo de lo que esté haciendo pongo el teclado. Entonces trabajo con el ordenador aquí arriba, el portátil, tengo aquí el teclado y ahí el ratón. Entonces utilizo el mismo soporte para o escultura digital o escultura tradicional. Otras de las herramientas que necesitaremos serán este conjunto, empezando por alicates. No hace falta que los tengas todos, pero ya te digo, son inversiones que puedes utilizar y rentabilizar después a lo largo del tiempo, porque nunca se te van a gastar.
Necesitaremos herramientas para medir, como un metro o una regla. La regla también la podemos utilizar, el canto, para trazar líneas rectas o planos. Lo mismo con la espátula, nos puede servir para cortar planos grandes, para alisar grandes superficies, son muy versátiles. Luego tenemos las lijas de diferentes grosores y diferentes granos para alisar la superficie en los últimos retoques. Tendríamos un destornillador. A mí me encantan estos porque ocupan muy poco espacio, tienen cabezas recambiables y con un solo destornillador ya tienes todos. Un rodillo, puede ser un rodillo de madera típico del pan o un rodillo como este, que en realidad son unos timbales de hacer música. Y lo que os comentaba del disolvente universal o líquido de encendedor. Este líquido de encendedor va mucho mejor que el disolvente universal, porque podrías alisar también con disolvente universal o acetona o benzina, trementina, aguarrás, pero lo que mejor va es el líquido de encendedores. Luego necesitaríamos alambre para hacer la estructura interna, lo que sería el esqueleto. Puede ser de varias medidas, pero bueno, este es bastante versátil porque es suficientemente fino como para hacer un dedo y si lo enroscamos, si lo unimos, es suficientemente grueso como para soportar un cuerpo de hasta 50, 60, 70 centímetros, lo que queramos. Luego necesitaremos una tabla de madera, varilla roscada y tuercas o palomillas. A mí me gusta utilizar las palomillas porque así las puedo apretar y aflojar a mano. Lo que sí que es importante es que sea de la misma medida que la varilla. En este caso utilizaremos métrica 4. Para una figura como la que vamos a hacer ahora, que va a ser de 30 centímetros de altura, necesitaremos una varilla de 20 centímetros. Necesitaremos un taladro o una Dremel o mototool con cabezales intercambiables que lo que hacen es prácticamente lo mismo que un taladro. Yo me gusta tener de las dos porque este trae cabezales intercambiables de lijas, limas, brocas para taladrar y luego este también es bastante versátil, es un taladro normal y corriente. Yo os aconsejo que hagáis esta inversión tanto en uno como en lo otro, cualquiera de los dos os vale, porque es algo que, como os comentaba, os va a servir para un futuro. Lo podéis utilizar para tareas de casa o para vuestros proyectos personales. Es una inversión a largo plazo. Una cosa que no vamos a utilizar pero que es guay tenerla es una pistola de silicona, que tú metes el tubo, esto funciona por calor, se derrite la silicona, sale líquida por aquí y te deja, o sea, se pega, queda duro como esto y pega todo al momento. O sea, yo pienso que también es una muy buena inversión. Ya digo, no lo vamos a utilizar aquí, pero me parecía guay decirla. Estos son sargentos que sirven para aguantar de las tablas de madera o podemos colocar aquí un tornillo y colocar una cabeza y modelar sobre esa cabeza. Está muy guay para tenerlos en el estudio y son también súper versátiles. Luego tenemos un decapador que sirve básicamente para dar un calor que flipas. Esto derrite hasta, vamos, si te pones derrite hasta el metal. Podrías hacer fuego con él si le das a un trozo de madera. Coge temperaturas que alucinas, pero si no quieres invertir en uno de estos, te vale perfectamente un secador. Un secador del pelo normal y corriente te vale perfectamente para cumplir esa función, que va a ser la de darle un poco de calor a la plastilina para que nos sea más fácil de seguir modelándola. Pero la herramienta que yo más utilizo para ablandar la plastilina es un microondas. Bien, luego tendríamos las herramientas de fuego, un mechero típico, no lo recomiendo para utilizar mismo sobre la plastilina porque te la va a achicharrar, te la va a dejar negra. Luego tenemos los mecheros, que son rollo mecha de flamedrador, que están bien, pero hay que andar con cuidado porque dan mucho calor de golpe. Lo suyo sería trabajar con una antorcha de dentista, que esto lo que hace es que te va a dar un fuego a un punto determinado con una duración determinada, porque simplemente va aplastando el tubo y te va a soltar llamaradas de fuego, tal que así. Y tú la vas controlando. El flamedrador también es útil
Porque tú puedes coger la espátula, calentarla con el flamedrador y pasarla sobre el material, y eso va a hacer que le puedas dar texturas o que lo aplanes con mucho más facilidad. Es bastante versátil el fuego, utilizarlo con este material. Puede que necesites el caso contrario, que es enfriar la pieza. Por un lado, podrías meterla dentro de la nevera y así se te va a enfriar toda la pieza, pero si necesitas enfriar una zona determinada, puedes utilizar estos... son limpiadores para el teclado de los ordenadores, pero si tú le das la vuelta, lo agitas y le das la vuelta, el aire que suelta es súper frío y de hecho llega hasta a congelar. Suelta aire súper frío. Entonces si le das a la pieza, te la va a dejar esa zona prácticamente congelada, o sea, súper dura, para poder hacer detalles muy finos. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado y que sobre todo te haya ayudado. Si es así, déjame un pedazo de likeazo, suscríbete si aún no lo estás, compártelo con alguien si crees que le puede ayudar y nos vemos en el próximo. ¡Chao!